Buenos días, chicos, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Como les venía diciendo en la clase anterior, y empezamos a trabajar la guía número 14, hablamos de todo lo que tiene que ver con el equilibrio en un ecosistema. Nosotros ya sabemos qué es el ecosistema, ¿cierto? Todos los factores bióticos y abióticos que conforman el medio ambiente y se relacionan o correlacionan entre sí para mantener un hábitat, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un ecosistema. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona ese equilibrio ecológico. La clase anterior nosotros habíamos hablado sobre unos desastres naturales, ¿cierto? Como el terremoto, los huracanes. Y ustedes ya tienen la conceptualización pues en sus cuadernos. El día de hoy vamos a retomar un poquito todo lo que tiene que ver con el equilibrio y desequilibrio en un ecosistema y vamos a terminar de trabajar la guía, ¿sí? Pues sabemos que por cuestiones mayores el día de hoy no vamos a tener clase virtual porque tenemos reunión de consejo académico. Entonces el día de hoy les envío este video tutorial para que lo realicen en casita. ¿Listo? Entonces vamos a dar paso a hablar un poquito sobre el equilibrio y el desequilibrio en los ecosistemas. El equilibrio de un ecosistema consiste en la armonía perfecta en el cual los seres vivos y el ambiente o factores abióticos funcionan de manera regular y continua, formando una dinámica ecológica y armónica en la cual se interactúa y sobreviven por medio de cadenas tróficas, por medio de disponibilidad de energía, de disponibilidad de materia. Entonces ahí es cuando hablamos de esa armonía perfecta entre el ambiente y los seres vivos. Ahora bien, para que se genere un equilibrio, a veces pasa un desequilibrio. ¿Y qué es el desequilibrio ecológico? Son aquellos cambios que se generan, ya sea por vinculación del ser humano o por desastres naturales como los que hablábamos la clase anterior, ¿cierto? Entonces dice, el cambio climático ecológico, ¿sí?, presenta cambios naturales como huracanes, tormentas, temperaturas elevadas, sequías, tsunamis. Todo esto puede generar ese desequilibrio, pero también una tala de árboles, ¿cierto?, por los humanos, la contaminación. Esto también podría generar un desequilibrio. Entonces, qué importante es comprender cuándo un ecosistema está en equilibrio y cuándo se genera el desequilibrio del mismo. Como ya sabemos que es en equilibrio, que debe estar en armonía y todo funcionando en una dinámica perfecta para los animalitos y para el medio, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de estos desastres naturales que ya habíamos hablado en clase anterior, ¿cierto? Entonces, terremotos se da en las placas tectónicas. Decíamos que era el movimiento de las placas tectónicas y de la corteza terrestre, lo cual se va a manifestar en movimientos bruscos en el suelo, en la superficie, y va a generar ¿qué? De pronto va a generar cambios en las estructuras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se van a ver afectadas, algunas estructuras de pronto se van a caer, entonces los paisajes van a cambiar, la dinámica ecológica va a cambiar, entonces por eso puede ser una afectación de tipo natural. ¿Qué lo causa? El terremoto y los sismos, los movimientos de las placas tectónicas, ¿sí? Y cuando hay movimientos fuertes de las placas tectónicas cerca al mar, ¿cierto?, o erupciones, puede generar erupciones volcánicas y puede generar tsunamis también a partir del movimiento fuerte de las placas tectónicas. Otro desastre natural es la inundación, sobre todo en aquellas ciudades costeras,
¿sí? Es donde más se va a presentar de pronto este tipo de inundación. También donde haya ciudades que llueve muchísimo, ¿sí? Porque cuando hablamos de inundación sabemos que lo causan las fuertes lluvias, y esto puede generar las inundaciones en ciudades o en caseríos o en pueblitos donde el alcantarillado no dé la suficiente capacidad para que el agua se vierta por ahí y no afecte a la ciudad como tal, ¿sí? Otra cosita que podemos hablar, otro desastre natural, es los tsunamis, que son olas gigantes que alcanzan las orillas de las ciudades y dañan estructuras, ¿cierto? Causadas, uno, por el aumento del nivel del mar, y dos, por de pronto temblores marinos, temblores en los movimientos de las placas tectónicas, lo que yo les decía antes. Han habido tsunamis muy fuertes o terremotos que han generado también los tsunamis, como lo hubo en Alaska, como lo hubo en Bahía Litu y en diferentes lugares. Entonces es importante tener en cuenta que esto es generado por el aumento del nivel del mar, y también es generado por o a consecuencia, digámoslo, de movimientos en las placas tectónicas. Sismos, ¿sí? Es un temblor o una perdón, sacudida de la tierra causada de manera interna, ¿sí? Es muy similar a los temblores, los sismos. Hay huracanes, que es el aumento también excesivo en la velocidad del aire. Entonces, como circula el aire, pueden generar huracanes. ¿Dónde se pueden presentar? Pues pueden presentarse a nivel del mar y llegar a alcanzar las ciudades. La sequía, que es lo contrario a las inundaciones. En la sequía lo que podemos ver es que deja de llover, luego por ende los ríos se secan, los nacimientos de agua se secan y la tierra se vuelve árida, no es buena o no es fértil para sembrar. Entonces esto afectaría a una comunidad, ¿sí? Y también encontramos la resiliencia, ¿sí? Que es otro tipo, digamos, es cuando nosotros, los seres vivos, somos capaces de adaptarnos a estas diferentes condiciones, un terremoto, un huracán o lo que estamos viviendo actualmente a nivel de pandemia. Cómo nosotros somos resilientes y podemos adaptarnos a las diferentes condiciones que nos está presentando la vida. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay actividades humanas que también afectan el equilibrio de un ecosistema, ¿cierto? Cuando dejamos, por ejemplo, botellas de vidrio, cuando la gente bota colillas de cigarrillo en lugares donde hay bosque, donde de pronto hay sequía, entonces por el fuego se generan incendios y afecta ese ecosistema, daña animales, daña el hábitat de estos animalitos. Entonces esto causa fuertemente un impacto a nivel ecosistémico. La tala de árboles, ¿sí? Esta es otra actividad humana que afecta notoriamente lo que es la dinámica ecológica, ¿cierto? Nosotros necesitamos de las plantas para alimentarnos y también para recibir el oxígeno tan preciado para nuestro cuerpo. La industria, en este caso, los carros, ¿cierto? La contaminación humana, esas son actividades que generan desequilibrio a nivel ecosistémico, y al generar ese desequilibrio pues se va a ver afectado todo lo que tiene que ver con las condiciones adecuadas para sobrevivir de algunos animalitos. Entonces se va a afectar el ambiente, se va a afectar
las casitas, la disponibilidad de alimentos que tienen estos animalitos. Entonces esto genera también un desequilibrio, y lo que se busca en la naturaleza es que todo permanezca en un equilibrio y en una armonía, para que todo fluya, tanto la energía como la materia, para sostener este ecosistema. Resulta y pasa que cuando se generan tanto actividades humanas como actividades naturales o desastres naturales, hay algo que se llama sucesión. ¿Qué es una sucesión? Es un cambio paso a paso, que se produce en un ambiente. Resulta y pasa que hay cambios que se dan de manera natural, y hay cambios que se dan a consecuencia de un desastre o de una intervención humana. Resulta y pasa que las sucesiones ecológicas son el cambio consecuencial que produce en una estructura de una comunidad determinado por un factor como la humedad del suelo y la disponibilidad de nutrientes, o los cambios climáticos que existen. Como vemos acá en la imagen, nos muestra cómo paso a paso se va dando como un escalonazo o unas escaleritas, y nos muestra cómo avanza esa sucesión, esos cambios que se están dando. Resulta y pasa que acá tenemos un terreno, ¿cierto?, con piedritas, con tierra, de pronto húmedo. Esa humedad y el agua, de pronto también en aquellos cambios climáticos, hacen que estas rocas sedimenten, o sea, que se rompan, que cedan, ¿sí?, y que esos nutrientes que tienen, esos minerales, se incorporen a la tierra, y poco a poco vayan apareciendo especies de plantas, de pronto como el musgo, como el moho, luego algunas especies pioneras que sean de ese lugar donde está ubicado ese terreno, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede presentar en el ecosistema esa sucesión. Entonces, cuando hablamos de esas sucesiones, ¿cierto?, donde se producen esos cambios, hablamos de sucesiones ecológicas. Resulta y pasa que ahí habitan especies pioneras, que son las primeras especies, como vemos acá en el segundo recuadro, que llegan a colonizar esa especie, esa tierra, ese terreno, ¿cierto? Son de pequeño tamaño, su ciclo de vida es corto, ¿sí? Empiezan como con arbustos, musgos, y luego pues obviamente van a ir creciendo y se van a ir reproduciendo. ¿Por qué? Porque de pronto llegan animalitos y traen semillitas, empiezan a llegar animales. ¿Por qué? Porque empieza a haber vegetación, ¿cierto? Entonces pueden generar ahí un hábitat. Luego vienen las especies tardías que poblan este territorio después de las pioneras. Como vemos aquí, en cada escaloncito se van incorporando nuevas especies. A estas especies se le llaman especies tardías, donde tienen un mayor tamaño, donde su ciclo de vida es más largo, su crecimiento es más lento, pero es de mayor beneficio para ese ecosistema, ¿sí? Esas son las sucesiones. Ahora vamos a hablar que las sucesiones las hay de dos tipos, ¿sí? Encontramos la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Resulta y pasa que la sucesión primaria es aquella que se produce en un lugar que no estaba ocupado por ninguna comunidad y se da en una superficie recién formada, ¿sí? Es como cuando encontramos el terreno, como yo les decía ahorita, de la sucesión ecológica, nadie lo ha habitado, entonces la lluvia se empieza a filtrar,
las piedras y las rocas se empiezan a separar, esos minerales de las piedras se incorporan en la tierra, empiezan a salir las especies pioneras, luego ya vemos plantas más grandecitas, entonces ya empiezan especies tardías y hasta que se repobla ese ecosistema. Esa sería la sucesión primaria. Y la sucesión secundaria se da inicio en un lugar que ya había sido ocupado por especies humanas, por animales, y que de pronto sucedió un incendio o hubo algún desastre natural y esto dañó la tierra por un momento. Pero resulta y pasa que al pasar del tiempo, de los años, se empieza a generar una sucesión. El suelo se empieza nuevamente a nutrir poco a poco y se genera esa sucesión. Esto es una sucesión secundaria, ¿sí? Esto, ¿cómo lo podemos ver? ¿Se acuerdan que el año pasado hubo incendios en el Amazonas, hubo incendios en Australia? En unos años vamos a ver que la Tierra vuelve y retoma su ciclo y ese ecosistema se hace fuerte nuevamente, y a esto se llama sucesión secundaria, ¿sí? Cuando se retoma nuevamente un cauce, cuando llegan otras especies, cuando se empieza a repoblar de la nada después de una catástrofe, ¿sí? Listo, chicos, vamos a irnos a la página 88, vamos a abrir el módulo en la página 88 y nos va a aparecer un cuadrito más o menos como el que tenemos enfrente, ¿sí? Este cuadrito les va a salir y lo vamos a ir completando entre todos. Dice, terremoto. Entonces, ¿qué lo causa? El choque de las placas tectónicas. Muy bien. ¿Qué alteración se genera en el ecosistema? Entonces ahí es cuando podemos hablar que se genera un desequilibrio en la armonía, ¿cierto?, de ese ecosistema. Se genera ese desequilibrio y que llega a afectar las diferentes especies. Entonces genera daños en la infraestructura, ¿cierto? En la infraestructura, daña hábitats de diferentes animales, ¿cierto? Bueno, luego vamos al segundo punto y nos dice el aumento de las lluvias, temblores en el fondo marino. ¿Qué causaría? Muy bien, un tsunami. Un tsunami lo causaría, ¿cierto? Entonces causaría ese efecto. ¿Cierto? De tsunami. ¿Qué alteraciones? Daños en la estructura, ¿cierto? Inundaciones. Daños en la infraestructura de las ciudades. ¿Qué más causaría? Inundaciones. Sí. Daños al ecosistema. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es un huracán? ¿Qué causa un huracán? Entonces es el aumento de los vientos, ¿cierto? En cercanía con las costas. ¿Por qué? Porque se unen junto con el agua y se genera por el aumento de la velocidad
de los vientos, ¿sí? El aumento, perdón, en la de los vientos en las cercanías a la costa. ¿Qué causa? Destrucción, daño, de pronto inundaciones. ¿Cierto? ¿Qué más podría causar? Muy bien, daños en todo lo que tiene que ver con el ecosistema, ¿cierto? Entonces, daños ecosistema. Muy bien. Luego, en la última, nos dice que causa disminución total del agua y afecta la función vital de los seres vivos. Estamos hablando muy bien, sequía, ¿cierto? Que afecta notoriamente el funcionamiento de los seres vivos, porque nosotros necesitamos del agua, las plantas necesitan del agua para poder sobrevivir, ¿cierto? ¿Qué causaría la sequía? Aumento que deje de llover, ¿cierto? Muy bien. Vamos a pasar entonces al 3.2, que nos dice: complete el enunciado con las palabras del recuadro. La A dice: expulsión de la materia caliente procedente del interior de la Tierra a través de un volcán. Entonces ahí sería erupciones volcánicas. Muy bien, ahí elegiríamos erupciones volcánicas. Sería la primera, la número 1, ¿cierto? Que elegiríamos ahí. Entonces esta sería la primera, ¿cierto? Erupciones volcánicas. La B, movimientos bruscos de la Tierra producidos por roces entre placas y rocas. Muy bien, terremoto. Entonces ahí iría terremoto. En la C, aumento excesivo en los niveles del agua que cubren la superficie de un terreno. Inundación. Muy bien. D, tormentas muy violentas que inician en el mar. Huracanes. E, falta del agua en determinadas regiones. A eso lo llamamos sequía, ¿cierto? Muy bien. Y por último, la F, capacidad que tienen los ecosistemas para recuperar sus condiciones iniciales luego de una perturbación. En este caso, resiliencia sería una, y que hablamos también ahí de las sucesiones, de esos cambios que se dan de manera gradual. Listo, muy bien. Vamos a pasar a aplicación del conocimiento 4.1 y nos dice: marca con una X las acciones que contribuyen a un equilibrio ecológico. Entonces, aquello que contribuye a que el ecosistema esté en armonía. La primera nos muestra botando basura en el agua. ¿Será que nos funciona como ayuda al ecosistema y al equilibrio de la armonía? No, muy bien. En la segunda imagen nos presenta un incendio donde hay un monito que está afectado porque ese es su hábitat. ¿Será que esto contribuye al equilibrio? No, ¿verdad? Bueno. En la tercera estamos viendo que están plantando, que están reforestando, ¿cierto? Estos lugares. Esta sí nos favorece, entonces ahí la vamos a marcar con una X. En este caso yo en el video les voy a colocar un circulito, ¿sí? La tercera imagen nos muestran unos chicos reciclando.
ese también nos favorece y nos genera un equilibrio. En la quinta imagen, perdón, nos muestra la contaminación del aire por medio del cigarrillo, de la explosión de erupción, perdón, de los volcanes, por la industria, por los carros, ¿cierto? Entonces, esta no, muy bien, esa no hace parte. La última nos muestra el episodio donde una familia completa recicla y ayuda al medio ambiente para que genere un equilibrio. Entonces, de esta manera nos debe quedar el 4.1. Vamos a pasar al 4.2, el cual nos habla de realiza una lista de 3 actividades que aporten dióxido de carbono a la atmósfera y 3 que ayudan a evitar su acumulación. Entonces vamos a escribirlas. Listo, la primera, entonces, las fábricas, nosotros los humanos, ¿quién más? Los carros, por aquello del smog, ¿cierto? Ahora vamos a realizar la lista de lo que contribuye. Muy bien, la siembra de árboles. Favorece que el ecosistema, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podemos colocar? El reciclar. ¿Qué otra cosa podemos colocar? No quemar basura. Muy bien, entonces así nos quedaría el listado del 4.2. Vamos a pasar al 4.3, donde nos muestran unas imágenes. Dice: observa la imagen y escribe en cada caso el nombre de los fenómenos naturales que ha producido el cambio en el equilibrio. En la primera imagen vemos tierra quebrada, árboles que no tienen hojitas, nivel del sol súper fuerte. Entonces estamos hablando de ¿qué? De una sequía. Muy bien, de una sequía, que es lo contrario a lo que vemos en la imagen de al lado, ¿cierto? Donde vemos niveles de agua elevados, afectación en las casas, en los carros, al ser humano, y esto se llama inundación. Luego vemos acá que hay edificios en el piso, que se destruyeron digamos, las estructuras, ¿cierto? Y esto es por un movimiento llamado terremoto. Terremoto, entonces colocan ustedes ahí terremoto. Terremoto. Luego encontramos muy bien la erupción del volcán. Erupción del volcán. Del volcán. Listo, entonces qué importante es que tengamos en cuenta esto. 4.4. Colorea las acciones que muestran alteraciones de origen antrópico. Cuando hablamos de origen antrópico, es aquellas causadas por el hombre. Entonces, en la primera imagen, ustedes la van a colorear. Yo aquí en este caso, lo que voy a hacer es que la voy a encerrar, ¿sí?, en una linecita.
La primera imagen es algo de origen antrópico, o sea que la causa el ser humano. Muy bien, sí, es causada por el ser humano. Muy bien. Entonces ustedes lo van a colorear, yo en este caso pues lo voy a encerrar, me queda más fácil. Listo. Entonces la lluvia, no, ¿cierto? Eso se da de manera natural. Las fábricas, sí, las fábricas tienen que ver con lo que hacemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Entonces vemos las fábricas y la tala de árboles como acciones de origen antrópico que afectan, ¿cierto?, el desarrollo normal humano. Y vamos al 4.5, donde nos muestra o nos van a hablar sobre las sucesiones. Entonces vamos a mirar, une con una línea la palabra con su concepto. Entonces vamos a leer yo voy a ir leyendo el concepto y ustedes van a ir relacionando. Ocurre en un terreno que no había sido habitado previamente, como los campos de arena formados por cambios de corrientes marinas. Eso se debe a una cuando no ha ocurrido, que no ha sido habitado, entonces estamos hablando de una sucesión, ¿cierto? De una sucesión primaria, ¿sí? Cuando no ha sido habitado. Inicia en un medio previamente ocupado que ha sido modificado por causas, ¿cierto? Por causas naturales o por actividades humanas. Entonces ahí sí ya hablamos de una sucesión de tipo secundaria, ¿cierto? Muy bien. Y es un cambio progresivo de un conjunto de seres vivos que forman parte de un ecosistema, de manera que una especie son sustituidas por otras a largo tiempo. Entonces ahí estamos hablando de las sucesiones, ¿cierto?, ecológicas, que son esos cambios que se están dando. Nos queda así como en un asterisco. Muy bien. Listo, chicos, pues con esto terminamos la guía. Vamos a hacer Prepárate para el Saber, que dice lo siguiente. Bueno, prepárate para el saber. La siguiente imagen representan distintos tipos de contaminación del planeta. La primera nos muestra humo de fábricas, derrames de petróleo. La segunda, la tercera, desechos sólidos. La cuarta, quema de árboles. Y la quinta, humo de los carros, ¿cierto? Dice, de acuerdo con las situaciones anteriores en las que se muestra únicamente contaminación del aire, son listo, contaminación del aire. Uy, en la 1, sí, muy bien. Humo producido por fábricas. Derrames de petróleo, no, ¿cierto? Desechos sólidos, no. Quema de árboles, sí, por el CO2 que se produce. Y humo de los carros también. Entonces la 1, la 4 y la 5. La respuesta sería la C. Muy bien, la C. La segunda dice, se dice que no lavar la ropa en ríos disminuye la contaminación de sus aguas. ¿Por qué? ¿Por qué con esto? Porque con esto, A, se disminuye la cantidad de agua en los ríos. B, se protege la fauna y la flora que lo habitan. C, se disminuye el consumo de agua en las casas. Y D, se aumenta la vegetación en la orilla de los ríos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Muy bien, la B, protege la fauna y la flora, porque no se genera contaminación al momento de ir a lavar la ropa ya. Y pasamos a la última, que dice, Diego vive en una zona que presenta un alto índice de contaminación atmosférica, como se ve en la siguiente imagen.
Diego ha notado que al correr se cansa rápidamente. Posiblemente Diego está enfermo de sus A. Pulmones, porque los árboles le proporcionan mucho oxígeno. B. Las piernas, porque el humo afecta sus músculos. C. Las piernas, porque los árboles le impiden que camine libremente. D. Los pulmones, porque el humo afecta su respiración. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Muy bien, la D. Pulmones, porque el humo afecta su respiración. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, chicos, terminando esta guía, deben presentar un quiz que yo les voy a mandar el link anexo a la descripción de la clase del día de hoy. Y además les voy a mandar la autoevaluación para que ustedes la diligencien y la adjunten en el día de hoy para que quede todo listo. Perfecto, chicos, con eso terminaríamos la guía número 14. Nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga, un abracito, y entonces enviamos la autoevaluación, presentamos el quiz y realizamos las actividades en el módulo según como vaya avanzando el video. Dios los bendiga, un abracito, se cuidan mucho.